Para mí, el comienzo de todo episodio siempre es lo más difícil, porque sé que si en los primeros 5 o 10 segundos no digo algo que te llame la atención, lo más probable es que lo cambies y no sigas escuchando. Y el tema de hoy es particularmente complicado porque es algo de lo que todos hemos escuchado, de lo que alguien algo nos ha enseñado y sobre todo porque lo que creemos no siempre tiene un apoyo bíblico. Así que, sin más rodeos, el tema de este episodio es la santidad. Si te pregunto quién es santo, posiblemente tengas una lista muy larga de nombres, especialmente si formas parte de la Iglesia Católica, pero es muy poco probable que te incluyas en esa lista. Y por eso hoy quiero preguntarte, ¿sabes si la santidad es para ti? La santidad es un tema muy controversial porque hay diferentes posturas. Para algunos es algo inalcanzable, mientras que para otros es algo que solo algunas personas pueden alcanzar. Sin embargo, ¿te has preguntado qué dice la Biblia al respecto? Y al principio, la santidad estaba reservada para el pueblo judío. En el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 2, dice que Dios le dijo a Moisés que tenía que decirle a todo el pueblo que tenían que ser santos porque Él es santo. De hecho, por eso dio las reglas sobre la santidad que se incluyen en ese libro. Y aunque pareciera que eso solo aplica para los judíos, la verdad es que el Nuevo Testamento nos enseña que la santidad también es para ti y para mí. Pablo escribió en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, la voluntad de Dios es que sean santificados. Y hay muy pocas frases en la Biblia que dicen la voluntad de Dios es, y esta frase es una muy interesante. Si no sabes lo que Dios quiere para tu vida o si le estabas pidiendo que te dijera cuál es su voluntad para tu vida, acá tienes la respuesta. Quiere que seas santa o santo. Pero ¿qué significa eso de ser santo? Y ser santo no quiere decir que te va a salir una aureola, ni que vas a hacer algún milagro, y ni siquiera que vas a dejar de pecar. Ser santo significa que eres una persona que ha sido apartada para Dios. O en otras palabras, que estás dispuesta a vivir una vida que agrade a Dios y que vas a pasar por un proceso para lograrlo. Y aquí es donde saber si la santidad es algo para ti se vuelve súper importante. Y Pablo le escribió a los no judíos, es decir, a personas como a ti y a mí. Y por eso hoy te puedo decir con toda confianza que la santidad sí es para ti y espero que la explicación que te voy a dar te convenza. La palabra que usó Pablo en griego tiene dos sentidos. El primero, que es el que te comenté, de ser apartados para Dios, y el segundo, que para mí es el más interesante, se refiere a la santidad como un proceso progresivo mediante el cual somos transformados por Dios para que nos parezcamos cada día más a Él. Y ojo, aquí lo importante es el resultado final. Tú y yo somos santas por haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. O en otras palabras, fuimos apartadas para Él y eso nos hace parte de su pueblo. Pero eso no quiere decir que ahora nuestra vida es perfecta. Más bien, sabemos que nuestra vida no es la mejor, pero decidimos dejar que Dios comience a arreglarla y a enseñarnos a no meternos en más problemas. Y como eso precisamente es lo que busca el proceso de santificación, yo estoy convencida de que la santidad también es para ti. Pero creo que la duda pregunta que todos tenemos es, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer para ser una persona más santa? Y aunque quisiera decirte que no es mucho lo que tienes que hacer, eso sería mentirte descaradamente. La Biblia tiene los pasos específicos y una lista de consejos a seguir para que cada día puedas cambiar algo y parecerte más a Dios. Pero sé que no todos la leemos todos los días. Y si la leemos no quiere decir que la entendamos. Y si la entendemos no quiere decir que podemos poner en práctica lo que dice. Pero como el objetivo de hoy no es desanimarte, quiero compartir contigo algunas claves para que podamos ser progresivamente transformados a la imagen de Dios. Y lo primero es, no te compares. El proceso de cada persona es diferente. Cada uno de nosotros tiene cosas diferentes que trabajar y Dios sabe cómo hacerlo con cada uno. Por ejemplo, conmigo comenzó enseñándome qué es el amor para Él y
cómo lo manifiesta para que yo pudiera confiar en Él. Pero con una buena amiga comenzó enseñándole sobre su nueva identidad, diciéndole que era su hija preciosa e inteligente, porque eso es lo que ella necesitaba para confiar en el proceso que Dios inició en su vida. Así que hoy te invito a pensar en qué es eso que Dios usó o está usando para atraerte a Él y dejar que te hable en esa área de tu vida porque seguramente es lo que más necesitas en este momento. Lo segundo que quiero compartir sobre los pasos a seguir para el proceso de santificación están en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, de los versículos 3 al 7, y te los leo para que sepas qué dicen. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y lo primero que menciona Pablo es la sexualidad. La gente a la que iba dirigida esta carta vivía en una ciudad en la que la adoración a ciertos dioses implicaba tener orgías y prácticas sexuales que desagradaban a Dios. Y la verdad es que la sociedad de hoy en día no es muy diferente. Toleramos y caemos en prácticas sexuales que no le agradan a Dios y que nos impiden ser santificados. Así que si decides seguir el proceso de la santificación, puede que este sea uno de los cambios que tengas que hacer en tu vida. Lo segundo que menciona Pablo es el dominio propio o autocontrol. Y esto significa que aprendamos a controlar nuestros pensamientos, actitudes, reacciones, para que aún aquello que no decimos esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y esto nos cambia a nosotros, pero también tiene un efecto en los demás, porque en la medida en que cambiamos nuestros pensamientos y actitudes, vamos a estar en la capacidad de mostrar amor, misericordia, perdón y todas las bondades que Dios tiene, porque ese es el resultado de la santificación en nuestras vidas. Para mí este es uno de los procesos más difíciles, pero con la ayuda del Espíritu Santo he ido mejorando. Todavía me queda muchísimo por trabajar, pero por eso me gusta recordar que la santidad es un proceso en el que Dios está 100% involucrado. Y Dios está siempre pendiente de ti, conoce con detalle lo que está trabajando en tu vida. Así que si tener dominio propio es una de esas áreas que te cuesta cambiar, te invito a confiar en Dios y a recordar lo que dice Jeremías 29:11. Dios tiene planes de bien para tu vida y lo que hace tiene como propósito hacer que te parezcas cada día más a Él. Dios suele trabajar en diferentes áreas de nuestra vida al mismo tiempo, porque en la medida que trabaja nuestros pensamientos y actitudes, nos permite cambiar la relación que tenemos con Él y con otras personas. Mientras más tiempo pasamos con Dios, más lo conocemos y eso transforma nuestra manera de pensar, de ver el mundo, de valorar a otras personas y así sucesivamente. Pero es importante saber que las áreas que más nos cuestan son aquellas en las que no queremos darle la autoridad completa a Dios. Son áreas que queremos mantener solo para nosotros, pero nos toca recordar que el proceso de santificación significa cambiar todo lo que hay en nosotros que no se parece a Dios. Y para eso tenemos que dejarlo ser el dueño y señor de nuestras vidas, aún en lo que parece más pequeño e insignificante. Si vuelves a leer la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, te vas a dar cuenta que la santidad es para ti. Y si crees que Jesús es tu Salvador porque murió por ti y gracias a eso tienes vida eterna, eres santa, eres parte del pueblo apartado por Dios para Él y estás en un proceso de transformación constante. Dios te ama y quiere que vivas una vida plena. Por eso va a hacer que cambies muchísimas cosas y que a través de esos cambios vas a parecerte cada día más a Él. Y por eso quiero hacer una pequeña oración. Padre, te doy gracias por el sacrificio y la resurrección de Jesús, porque gracias a Él podemos acercarnos a ti. Gracias por hacernos hijas tuyas, por amarnos y estar dispuesto a enseñarnos a ser más como tú. Y por eso quiero pedirte, Padre, que quites de nuestro corazón cualquier miedo que nos impida confiar en ti. Te pido especialmente por quien me ve, te pido que se pueda ver como una persona santa que está en proceso de transformación. Te pido que pueda creer que no está sola, que tú estás con ella en todo tiempo
Te pido que reciba tu Espíritu Santo para que pueda tener la guía que necesita en cada momento de su vida. Y sobre todo, te pido que la palabra que hoy escuchó sea una semilla que crezca y que dé frutos al 100 por 1, como dice tu palabra. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y para terminar, ya solo me queda pedirte que le des me gusta a este episodio en la plataforma en la que lo estás viendo y que lo compartas para que más personas conozcan las buenas noticias que Dios tiene para ellos. Si quieres continuar la conversación, recuerda que estoy en Instagram, Facebook y TikTok como Floreciendo MG de María Teresa Garrido, y me puedes escribir por cualquiera de esas redes y yo con muchísimo cariño te contestaré. Que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.